Hey, ¿qué tal familia de Prodigiosos Podcast? Les habla Yesenia desde Colombia, esta vez con el capítulo número 3 de este podcast, el número 3 el número 3 de esta primera temporada. Y bueno, este capítulo me emociona mucho porque les voy a hablar de algo muy importante, de alguna manera que algo que es algo muy conocido por muchos creyentes. Es un versículo conocido por muchos creyentes, pero es un versículo que tiene mucho significado. Yo lo voy a representar a través de algo que yo venía pensando hace meses. Como muchos de ustedes saben, yo compongo canciones. Hacía música, pero de alguna manera Dios me trajo a los caminos del podcast. Entonces, lo que les voy a hablar en esta oportunidad, en este episodio se va a titular ¿Cómo el origami? ¿Por qué como el origami? Bueno, pues yo diría que el origami es una representación artística. Es una representación artística que nos puede llevar a vernos a nosotros como seres humanos. A ver, me explico. Para empezar, si tú no sabes qué es el origami, te lo voy a explicar. El origami es un arte que se representa mediante el papel. Entonces, mira, tiene un papel tipo... No digo que esto porque esto es una hoja bastante normal. Hay papel origami, hay papel para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, te lo pongo de ejemplo. Un papel tipo así para hacer un papel origami para hacer dobleces que obviamente tiene su teoría, tiene su manera de hacerlos para que quede bonito el arte. Y pues mediante estos dobleces se representan figuras, se representan objetos como un corazón, como un avión de papel origami, cosas así por el estilo. Entonces, básicamente lo que viene a cumplir, la función que viene a cumplir el origami en la vida espiritual, te la voy a explicar más adelantito, pero básicamente el origami es este arte en el que es representado básicamente mediante el papel. Y bueno, ahora sí te lo explico por qué lo relaciono con la vida espiritual. Como ustedes saben, les voy a leer el versículo primero que todo para ponerlos en contexto del por qué lo relaciono. Porque básicamente yo el origami lo pongo como algo representativo en el episodio. Pero yo soy partidario que a través de cualquier arte nosotros nos podemos ver representados como seres humanos. Y este versículo habla de un arte completamente diferente al origami, pero pues el origami es como que algo más como que se me ocurrió a mí y como que me gustó representarlo más a través de esto que a través de cualquier otra cosa. Entonces les voy a leer el versículo para ponerlos en contexto y que pues podamos darle ruedo a la temática. Entonces, Isaías 64:8. Isaías 64:8. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de tus manos somos todos nosotros. Bueno, básicamente el versículo aquí es este famoso versículo que tú pues luego probablemente has escuchado en muchas canciones, en muchas representaciones cristianas, que Dios es el alfarero. El alfarero básicamente es por como se le conoce. A Dios se le da como que ese título de alfarero y que nosotros somos el barro. Entonces, básicamente yo al representarlo con el origami, lo que hago es hacer prácticamente lo que hace Dios con el barro. Dios es el alfarero, nosotros el barro, pero
también podemos representarlo como que nosotros somos el origami, el papel origami, y Dios es el artista que hace el origami con nosotros. Ahora te lo voy a explicar por qué, porque pues no quiero que vayan a decir que me estoy saliendo de la Biblia. Es una manera muy parecida de representar las dos cosas. No tengo la intención de salirme de la Biblia al representarlo a través de otra cosa que no sea el barro, pero me parece una forma muy interesante como a través del arte y a través de otras cosas distintas al barro, o como con cualquier representación artística se puede representar a Dios. El origami, como te venía explicando, es aquel arte donde tú haces figuras, representas algo a través de unos dobleces, de doblar papel, de hacer unos dobleces estéticamente bonitos que puedan representar algo bonito, un avión de papel, un corazón de papel, cosas así por el estilo. Entonces, nosotros somos el papel origami en la vida diaria, porque de alguna forma nosotros tenemos que sufrir pruebas, tenemos que sufrir achaques, y los dobleces que va haciendo Dios, que es el artista, porque Dios es el que nos permite no el que nos las pone, pero sí el que las permite para nuestra formación. Básicamente las pruebas lo que hacen es formarnos para madurar mentalmente, para madurar espiritualmente. Entonces básicamente lo que hacen estas pruebas es darnos un diseño final bonito, que nosotros seamos esa obra de Dios, una obra artística de Dios representados. Nosotros somos obra de Dios, los seres humanos y toda la creación somos obra de Dios. Entonces básicamente los represento que los humanos somos como el origami, porque a través de las pruebas que yo lo vendría representando como dobleces. Entonces, como dobleces, yo lo vendría representando así porque esos dobleces son los que le dan la forma al origami. Esos dobleces son los que le dan la forma al origami, y por ende, cuando lo representamos a nosotros, los dobleces y las pruebas de la vida, la forma que le va dando Dios al origami que somos nosotros, vendrían siendo esas pruebas. Entonces, mediante Dios nos va doblando, mediante Dios va dándonos forma, nosotros vamos a tener que pasar aflicciones, vamos a tener que pasar pruebas, tentaciones y distintas cosas que al final del día nos van a terminar aportando a nuestro desarrollo personal. Muchos se asustan, no, pero es que la prueba, pero es que la escasez, pero es que la escasez financiera, la escasez de amigos, la escasez de esto, la escasez de lo otro, estoy pasando por esto. Pero al final del día lo que hace Dios con esto es formarnos como personas, formar nuestro carácter, formar nuestra personalidad, nuestra persona también. Formarnos como seres humanos es lo que hacen estas pruebas. Y de alguna manera lo que hace Dios con esto es darnos forma, darnos una forma perfecta, darnos el diseño que Él quiere en nuestra vida. Entonces, básicamente es una forma muy linda de representar lo que Dios hace en nuestra vida. También lo mismo con el barro, Él es el alfarero, nosotros el barro, y nada, estos son cosas que básicamente se puede representar a través de cualquier arte. Algo que me impacta mucho la atención es una canción que representa a Dios a través del arte, es Pentagrama de Alex Zurdo, que la vida me trajo acordes graves, la vida me trajo acordes graves, y cómo representa Alex Zurdo, no, tengo un bloqueo mental y no recuerdo muy bien cómo dice la canción, pero Alex Zurdo lo que hace es representar a través de lo que es la teoría musical, cómo somos nosotros y cómo nos forma el Señor en ciertos aspectos. Me llama mucho la atención porque este tema Pentagrama representa eso, de cómo sería Dios, de cómo nosotros si nosotros fuéramos música, cómo nos formaría Dios, cómo haría Dios música, que la vida nos trajo, cómo sería la vida siendo música, que la vida nos trajo acordes graves,
que sobre todo los silencios y cosas así, decía Alex Zurdo en el tema, que mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras, aunque no siempre respondas con sí. Las notas musicales, cómo representa él la vida a través de esto. Entonces, básicamente es muy bonito como ver cómo a través del arte nosotros podemos representar a Dios. Si tú haces arte, si tú pintas, si tú cantas, si tú haces algo, puedes ver cómo Dios se puede representar a través de eso. Entonces, básicamente es algo que me llama mucho la atención representar acá y ponerlo como ejemplo. Dios en proceso creativo y como artista es perfecto, es fabuloso ver cómo Dios crea animales divinos, cómo forma las plantas, cómo forma todo lo que vemos, que desafortunadamente estamos dañando. Y pues nada, aparte de los tiempos finales, pero pues de ver cómo Dios se representa a través artísticamente. Pero bueno, yo lo voy a tomar del lado más del ser humano, porque bueno, te digo claro, yo te puedo representar a Dios artísticamente a través de muchas formas. Y es como, sí, la creación de los animales, como Dios forma a los animales, a los mares, a las plantas, a lo que vemos, a la comida, a las frutas, al ser humano. Pero básicamente te voy a hablar cómo le da forma al ser humano, cómo le da forma al ser humano, pero no de una forma física, sino espiritual. Yo veo a Dios como ese alfarero, como ese artista de origami que nos va moldeando, que nos va dando pruebas para formarnos a nosotros, como te venía diciendo anteriormente. Y a mí me sorprende mucho ver cómo el diablo distorsiona este arte. ¿Por qué te digo que el diablo distorsiona este arte? Porque muchas veces vemos al diablo queriéndonos vender un diseño barato de la vida. Me explico, o sea, mira, yo veo al diablo como, o sea, siempre vemos al diablo, siempre vemos a Dios como el que crea y al diablo como el que distorsiona. Por ejemplo, a través del origami vemos cómo se tienen que hacer dobleces, se tienen que hacer cosas, se tiene que pasar a través de un proceso, como un artista tiene que dar, como un pintor tiene que dar las primeras pinceladas. Primero pasa de una hoja en blanco, después a pinceladas. Y después de esas pinceladas, después de echarle cabeza, después de darle a su representación artística, logra un resultado final. Pero el diablo siempre te vende el resultado final, lo superficial, lo que se ve bonito y el resultado final. Siempre te vende lo que tú no tienes que darle cabida, que es lo meramente externo, que es ese resultado final. No. Tú te ves bien porque tienes riquezas, tú te ves bien porque tienes ropa con la cual puedes vestirte bien, verte a la moda. Tú tienes el último iPhone, tienes todo lo externo, todo lo que porque, o sea, obviamente el arte es lo que se ve en el arte visual es lo que se ve bonito, y eso es lo que te quiere vender el diablo. O sea, no digo que esté mal ver lo bonito, pero lo que nos quiere vender el diablo es algo meramente físico y externo, como que, listo, tú solamente con tu ropa cara, con tus riquezas y con lo que acumulas en esta vida te ves bien. Pero listo, todo bien, lo que acumulas en tu vida, todo bien con eso. Pero lo que no te hace ver esta sociedad y esta vida, aparte del resultado final, es el proceso, lo que se tuvo que pasar, para que esa obra, para que esta persona consiguiera lo que obtuvo, para que esta obra se viera bonita,
no te dicen qué proceso tuvo que pasar, no te dicen que Dios tuvo que moldearte, Dios te dio una bendición bien financiera para que pudieras conseguir tu casa, conseguir lo que tienes. Dios te dio una bendición Dios te dio bendiciones y te bendijo para poder tener tu familia, y que sí, tu familia muy bonito, pero no ven el proceso que tú tuviste que pasar, ¿no? Que yo me compré, yo me compré unos zapatos Nike originales, pero al final del día nadie ve, todo el mundo ve los zapatos, pero nadie ve, por ejemplo, las horas de trabajo que se le tuvo que invertir para ganar ese dinero. Nadie ve las noches que de pronto pasaste sentado en el trabajo o sentado en un proyecto para conseguir dinero para comprarte esos zapatos. Y de alguna manera siempre se ve el resultado final y no se ve el esfuerzo que se tuvo que hacer, no se ve la prueba por la cual se tuvo que pasar. Y de alguna manera esta sociedad esto lo golpea mucho porque idealizan todo y todo se les hace fácil, aunque parezca, o sea, es duro, pero es la verdad. Vivimos en una sociedad que solamente ve lo superficial, no ve nada más, no ve más allá del proceso que se tuvo que pasar, y no ve más allá de lo profundo, ¿no? Y de alguna manera tenemos que parar con esto, porque eso es lo que de alguna manera el diablo quiere vender, ese proceso barato, ese que sí, yo solamente me veo bien, es lo que tengo. Y de alguna manera yo he visto gente que acumula y acumula y acumula y acumula plata aquí, plata acá. No, pero bueno, de alguna manera acumula que carros, no, yo tengo este carro, yo tengo esta casa, yo tengo estos animales, yo tengo este ganado, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo acumulando, acumulando y acumulando. Pero al final del día, yo he visto gente así que acumula y acumula, pero en cierto punto ya están despilfarradas de dinero, están vaciadas, porque no supieron administrar eso que Dios les dio de alguna forma, o de alguna manera pasó algo que por motivos ajenos a su voluntad cierta cosa pasó, pero de alguna manera lo que quiero llegar a decir es que solo a pesar de que están vaciados, a pesar de que están rotos, a pesar de que están mal, no dejan de presumir lo que tienen, porque o sea, viven demostrar lo superficial. Entonces, de alguna manera es ese diseño barato que nos quiere vender el diablo, y ese diseño barato para vivir la vida. Y aquí es donde tiene que entrar en juego la humildad que Dios nos da, de alguna manera guardar ese equilibrio que Dios nos da para recordar por el proceso que hemos pasado, las lágrimas que nos costó, las pruebas que tuvimos que pasar, como Dios tuvo que moldearnos para conseguir lo que conseguimos. Entonces, de alguna forma, no tenemos que olvidarnos de eso, no tenemos que olvidar los pasos que dimos para alcanzar ese propósito. Porque muchos ven el propósito alcanzado, pero no ven lo que se tuvo que alcanzar, lo que se tuvo que hacer para alcanzar ese propósito. Y vivimos en un mundo en donde la acumulación, en donde el aparentar se nos ha hecho muy fácil, y yo creo que tenemos que cambiar ese diseño distorsionado que nos da el diablo para que podamos seguir viviendo y podamos seguir teniendo paz y plenitud. Porque de alguna manera, sí, yo me veo como arte bien, yo me veo como arte meramente superficial bien ante la sociedad, pero por dentro estoy hecho pedazos, por dentro no estoy siendo, el arte no está siendo arte, sino que por dentro estoy dañado, estoy completamente roto, y al final lo que termina siendo arte es lo que tenemos por dentro, lo que termina siendo de nosotros, nuestra persona,
es lo que termina siendo arte. Las cualidades que nos da Dios como persona es lo que termina siendo arte. Y es lo que termina Dios representando a través de nosotros. Dios, hay arte en todo. Dios, el hecho de tener un corazón humilde, de tener actitudes bondadosas, de tener actitudes buenas, nos puede dar a representar a nosotros cómo hacer un buen arte. Y básicamente eso es lo que al final del día importa. ¿Qué cualidades tienes tú para representar ese arte? Para hacer ese arte que Dios quiere y no seguir siendo ese diseño barato que te vende el diablo. Para hacer ese origami, ese barro, ese diseño de barro perfecto, ese origami perfecto que tiene Dios originalmente. Entonces, básicamente es esto, porque de alguna manera nos venden un estilo barato de vida y de alguna manera no nos dan el original, no nos dan el que es, el que tenemos que vivir, el que no tenemos que idealizar, en el que sabemos que tenemos que pasar por cosas, pero que nosotros, sabiendo que tenemos que pasar esas cosas, nos levantamos y seguimos adelante y buscamos una manera de agarrarnos de Dios y seguir adelante. Tenemos que soltar ese diseño barato, la verdad, para que nuestro arte valga la pena, para que ese arte que somos valga la pena. Y básicamente yo te lo represento también así a través de mi testimonio. Varias veces lo he contado, pero te lo voy a volver a contar. Si ya lo has escuchado, pues bien. Si apenas vienes a escucharlo, pues te lo cuento brevemente, porque este capítulo va a ser bastante corto. Entonces yo te lo voy a representar de esta forma. Mira, yo soy origami de Dios, y tú también lo eres, con las pruebas que pasaste. Y yo básicamente, mira, yo nací, Dios me hizo, yo nací como ese papelito, como ese bebé. Vamos a nombrar al bebé como un papelito, como el papelito en blanco. Yo nací y Dios lo que hizo fue empezar a formarme desde chiquitico con las pruebas. Yo nací con dificultades físicas, las cuales tuve que pasar, las cuales tuve que adaptarme a eso. Nací con una enfermedad en las caderas, un no control de esfínteres, hidrocefalia, distintas condiciones y múltiples condiciones, las cuales me decían los médicos que no tenía cura, que no tenía arreglo. Pero ¿qué pasó? Dios es ese artista que lo arregla todo, que lo pule todo, porque eso hizo conmigo. Me pulió como pulir una obra de barro, como hacer origami y dejarlo bien, dejarlo perfecto. Que no ha terminado la obra conmigo, que yo sigo en proceso, que yo sigo en construcción, pero de alguna manera Dios ha logrado hacer algo conmigo. Entonces los médicos me dijeron que yo no tenía arreglo, que yo no tenía cura para mis enfermedades, pero llegó Dios a darme el diseño, a empezar a hacer esos dobleces que me dieran el diseño. Y por ejemplo me decían que yo nunca iba a caminar, y yo empecé a caminar a los 5 años. Me dijeron que yo iba a ser ciego, sordo, mudo, que iba a tener síndrome de Down, una cantidad de cosas, y tú me ves aquí sano hablándote de Dios. Y Dios todo lo hace por un propósito. Yo hace más o menos unos 5 años pasé por un proceso en el que me dolía bastante la cabeza. Yo sufría de hidrocefalia, que es una enfermedad en la que la cabeza crece grande por unos líquidos que se descontrolan. Entonces me operan y me colocan un catéter para hacer que ese líquido se drene a través de ese catéter, de esa válvula, y lo que hace esa válvula es controlar el líquido. Un día tenía muchos dolores de cabeza, mi familia sospechaba que era la válvula, y de algún modo pues fuimos a los médicos, me hicieron distintos chequeos, porque también pensamos que con el paso del tiempo pues obviamente esto va quedando chiquito, este catéter va quedando chiquito y va a necesitar cambio para que se adapte bien a mi cuerpo, un cambio de válvula que se adapte mejor a mi cuerpo, una válvula más grande.
Y bueno, todo bien, me hicieron los exámenes, yo seguía con el dolor de cabeza, pero cuando llegamos al donde el médico me dijo que yo lo que tenía que era una virosis normal, que tenía la válvula bien, pero que la válvula no estaba haciendo ningún trabajo, que la válvula no estaba haciendo nada, que yo estaba drenando el líquido solo y que yo estaba curado de la hidrocefalia. Entonces, enfermedades incurables que es que Dios las hace curables, que Dios va manejando, que Dios me va dando diseño, que Dios me va haciendo mejorar, que Dios va haciendo una obra conmigo. Ahí es donde se representa el origami, y a través de esas pruebas, por ejemplo, yo pongo de ejemplo mis pruebas, pero por ejemplo tú a través de tus pruebas ponte a pensar lo que has pasado, lo que has tenido que atravesar, los baches que has tenido que atravesar y cómo Dios te ha tenido que ir formando. Dios me ha ido formando a través de experiencias, de vivencias, de milagros. Yo antes tenía muchas inseguridades porque me molestaban en el colegio, yo sufría de depresión por mi enfermedad, no me sentía seguro de mí mismo y de alguna forma eso me golpeó en la vida, pero todos esos acontecimientos y todo eso que yo tuve que pasar con esas enfermedades, con esas burlas, con todo eso, al final del día solo fue lo que me terminó formando como persona y eso Dios lo usó para hacer la obra que yo soy hoy en día, para hacer esa obra representativa de Dios que soy hoy en día. Entonces básicamente Dios lo que hace es formarnos y no deja de formarnos todos los días hasta que íbamos a ser perfeccionados hasta el día que venga Dios, dice la palabra. El que empezó la buena obra la va a terminar. Y yo doy fe de eso, de que al final del día, nosotros vamos a hacer ese origami perfecto, esa representación de barro perfecta. Dios va a ser ese alfarero que nos va a perfeccionar y nos va a quitar el dolor, nos va a quitar todo lo malo. Y yo creo firmemente en que Dios va a completar su promesa. Entonces, básicamente yo te doy esto. Y nada, recuerda el episodio de Isaías 64:8. Nosotros somos barro y Él es el que nos formó y nos sigue formando. Entonces, básicamente, esto es lo que les tenía para decir. También está el gozo del resultado final. Yo antes vivía mal, yo antes vivía depresivo, como les decía anteriormente, pero ahora tengo un gozo en mi corazón por tener a Dios, por conocer de Él. Y yo sé que no todavía no es el resultado final, pero yo siento en un punto de mi vida que Dios ha hecho tanto en mí, que yo me siento en un punto de plenitud y me siento en un punto que estoy formado teóricamente estable, teóricamente bien, con lo que Dios quiere para mí. Entonces nada, básicamente eso es lo que quería decirles, gente. Busquen de Dios, busquen de Él, que Él es el que los forma. Y bueno, yo básicamente te quería hablarte de eso, el origami, el proceso creativo de Dios con nosotros, cómo es Dios cómo es Dios como artista con nosotros, cómo nos forma a través de las pruebas. Aprendan a sonreír en el proceso, gente. Aprendan a sobrellevar esta vida. No puedo juzgarte por lo que estás pasando, no puedo decirte, ay, tú tienes que aguantar, porque hay veces que la desesperación hace que estalles, literalmente, pero trata de buscar paz en Dios y que esta vida pues es eso, una constante formación que nos hace una obra. Y básicamente eso es lo que les quería decir en este episodio y en esta conversación. Los invito a suscribirse a mi canal, a activar la campana de notificaciones, a seguir el podcast en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon y en tu plataforma favorita. Tú puedes escuchar este podcast, Prodigiosos Podcasts. Nada, me siento muy agradecido. No sé si pueda grabar episodio la próxima semana, tengo cargo con la universidad, pero voy a tratar de estarles subiendo los episodios semanalmente para que este podcast siga en ruedo.
nada, gente, los aprecio de corazón, bendiciones y espero que este mensaje les haya gustado. Bendiciones.